Recuerdo aquellos años en los que mi abuelo me llevaba a los carnavales. Me disfrazaba siempre de lo mismo. Él era apicultor y me hablaba de las abejas como unas heroínas de la naturaleza, porque gracias a ellas y a otros insectos, las islas conservaban una riqueza natural increíble. Decía que éramos unos privilegiados por vivir en Canarias. Bueno, estábamos viendo un vídeo que se ha elaborado en Canarias, precisamente coincidiendo ayer con el Día Mundial de las Abejas. Lo veremos íntegro y vamos a hablar precisamente no solo de abejas, sino de polinización. Un nombre... bueno, vamos a ver qué es eso, la polinización. Efectivamente. Bien, bueno, antes que nada, bienvenida Leticia. Muchas gracias. Ahora hablaremos de este proyecto, pero bueno, Claro ya que sí. me he liado con todo, cuéntanos qué... Bueno, hablando del término polinización y entonces más en general de lo que son los insectos polinizadores, estos insectos ejercen una función fundamental en el medio ambiente porque su papel es incrementar la reproducción de la biodiversidad. Entonces, las abejas, así como muchos otros insectos, polillas, coleópteros, tenemos escarabajos, hay muchas especies, lo que hacen es pasar de una flor a otra y mover lo que es el polen, y entonces eso permite la reproducción de las especies vegetales y florales. Pero a ver, la gente dirá, ¿y eso que vaya un bichito de flor? Bueno, aquí hay muchos que van de flor en flor también en la vida, pero que vaya y dice, y eso es importante realmente, pero eso no tampoco, ¿no? Ni se ve. Es un mundo que pasa desapercibido, efectivamente, pero en realidad es fundamental tanto para el medio ambiente, porque claro, a veces no nos damos cuenta, pero cuando hablamos de la biodiversidad, la importancia de reforzar esa diversidad genética que tenemos dentro de la naturaleza, eso tiene que ver mucho con un concepto de resiliencia. Cuantas más especies es reconocido que tanto más el medio ambiente es capaz de adaptarse también a los cambios que pueda haber, como por ejemplo el cambio climático o muchos otros impactos que tenemos en la naturaleza. Entonces sí, realmente ejercen una función indispensable, tanto en el medio natural como para el ser humano, porque todo el ámbito de la agroproducción, o sea, todo lo que tiene que ver con la producción agrícola, en realidad también es muy dependiente de la polinización de animales silvestres, ya no solo de la abeja de la miel. Claro, que al final si alguien tiene plantado un naranjero, un peral, las uvas, todo ese tipo de cosas, al final... Bueno, las personas que viven en el campo seguramente que tienen ese vínculo más directo sí lo tienen más asumido, ¿no? De la importancia del papel indispensable que estos insectos ejercen. No siempre es así, porque también es verdad que tenemos un modelo productivo en el ámbito agrícola que muy a menudo no tienen en cuenta todos estos elementos que sí son imprescindibles. Bueno, formas parte de un proyecto que se ha puesto en marcha en Canarias de evaluación del sector apícola frente al cambio climático, que estamos, cuando hablamos de apícola... Sí, el proyecto se llama APICLIMPACT, es un proyecto financiado por fondos europeos Next Generation y se presentó por parte de la asociación en el año 2022, aprobado en 2023 por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, dentro del plan de recuperación del Ministerio de España. El proyecto tiene como objetivo un poco dar respuesta a lo que es la crisis de los polinizadores. Eso es una frase que se suele escuchar mucho hoy en día y eso es porque realmente a nivel internacional estamos viviendo una crisis de ese mundo diminuto que muy poco conocemos a menudo, que se está empezando a conocer más, pero que tiene ese papel indispensable. Entonces en el proyecto nosotros, es verdad que el proyecto se llama APICLIMPACT, está un poco, digamos, enfocado también el título en el concepto de la abeja, pero el proyecto también trata la protección de los demás polinizadores dentro del entorno canario, en las 7 reservas de la biosfera. Que la abeja es el gancho, ¿no? Sí, es decir, exacto, porque es lo más que conocemos, pero claro, desconocíamos, por ejemplo, en mi caso, que puede haber un escarabajo que también hace esa función, ¿no? Y no solo, también hay aves y reptiles que ejercen ese papel de polinización. Claro, los pajaritos, ¿no? Que van de un sitio a otro, al final están llevando, ¿no? el polen de un... Claro que
que nosotros, claro, el tema del tema de usos químicos, todo eso al final va, de hecho las abejas creo que también hay cada vez menos, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, uno de los puntos, dentro del proyecto tratamos muchos ámbitos temáticos. Tenemos un ámbito científico, estamos colaborando con las universidades de Canarias y con centros de investigación. Tenemos un ámbito normativo y administrativo para reforzar el sector de la apicultura, pero también tenemos lo que es el ámbito del sector propio primario, entonces apoyar dentro del sector y escuchar su voz para entender cuáles pueden ser pues un poco también sus problemas vistos desde dentro, y también tenemos bueno, el ámbito alimentario y el divulgativo, y el conjunto de todos estos ámbitos tiene como objetivo dar respuesta a esta crisis en la que nos encontramos hoy en día. Claro, cuando hablamos de proyectos integrales, en este caso esto, no quedarte solo en un margen, sino analizar el problema que al final tiene que ser un todo. Claro, claro que sí. Bueno, eso más que nunca es actual hoy en día, ¿no? Nos estamos dando cuenta que está todo tan interrelacionado que dar una respuesta solo en un aspecto muy a menudo impide que realmente se aborde ese problema. Es cuando hablamos de biodiversidad, la gente piensa, bueno, la biodiversidad, pero claro, que haya una especie de pájaro en extinción, no es solo ese pájaro, ¿no? O esa ave. Es una cadena, una cadena que está, claro, ese pájaro tiene dentro del medio ambiente, es presa y es predador, entonces ya solo con eso es alimento y se alimenta, entonces regula también, cada especie regula dentro del entorno natural lo que son pues las dinámicas para que esté en equilibrio. Y me imagino que siempre al final la gente piensa que cada uno, todos podemos hacer un poquito, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro que sí. Bueno, antes mencionaste el uso de productos tóxicos, tanto en la agricultura como también, por ejemplo, en la limpieza de parques, jardines, arcenes de carretera, en la misma jardinería que las personas hacen en sus propias casas. Nosotros siempre intentamos un poco trasladar el mensaje de que estamos acostumbrados a utilizar estos productos porque ya hace cada vez que muchos hay años, el free en tu casa, el free. Claro, nos han educado también un poco en esa dirección, ¿no? Entonces es importante ahora que nos paremos y que seamos capaces de entender si realmente eso está teniendo un impacto negativo en este caso, ¿no? Yo soy de los que cuando estoy en la terraza de mi casa, todo animalito que pasa por allí, intento que sobreviva. Claro, es que es fundamental. Porque dirá, da igual, es que una pequeña araña, todos tienen su función en la naturaleza, sí, ¿no? Pensamos que no, que eso, el Bueno, zapato y muy a bueno, si es menudo, una cucaracha, ahí te digo que no, pero seguro que tiene su función. Claro que sí, ese es el punto, claro que sí. Pero ahí ya eso es... Bueno, ahí ya es un poco más difícil, Es más lo entendemos difícil. todos, pero sí es verdad que cada insecto, cada hormiga, cada animal dentro del mundo natural, los más bonitos y los menos bonitos, a la vista, pues tienen una función y es indispensable respetarla. Claro, estábamos hablando del 80% de las flores silvestres, el tema de la... Es importante, ¿no? El tema de la polinización. Claro, bueno, en el año 2023 se publicó por parte, y en 2024 se volvieron a publicar los mismos datos por parte de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo, un reglamento en el que se hacían pues un poco una exposición de asuntos donde se explicaba cuál era la situación tanto de los polinizadores como poblaciones en Europa, pero también de los impactos que eso tendría sobre el ser humano. Entonces, la situación la verdad que es muy preocupante, tenemos un 80% de la flora silvestre de Europa, ahora hablamos de Europa, de la flora silvestre de Europa y de los cultivos que dependen, por lo menos en parte, de la polinización animal. Un 80% es que prácticamente es todo. Son 3/4, es más de 3/4. Eso, claro, es un impacto muy importante y eso significa que eso tiene un efecto también en nuestra alimentación. Si nosotros no podemos contar con esos servicios de los polinizadores, tenemos un impacto muy importante en la agricultura. ¿Y cuál es el problema? Que en los últimos 30 años se ha demostrado que se ha perdido un 75% de los polinizadores en Europa, un 75%. Eso es un número muy elevado, con un tercio de esas especies de abejas y de mariposas que se encuentran en riesgo de extinción. La verdad es que cada vez se ven menos mariposas. Sí, y no porque la gente, no, es que llueve menos, no. No, que va. Y bueno, mariposas, porque que también, quizás lo notamos también hace más. la misma función, ¿no? Claro, sí, las mariposas también forman parte de los polinizadores y como ellas, pues muchos otros que quizás notamos menos, los mosquitos que uno se podía encontrar en el parabrisas hace muchos años cuando se iba con el coche por el campo, o bueno, hay muchos insectos que hoy en día se puede apreciar
su desaparición en el medio natural. Y en el tema de las abejas, ustedes ponen que en Canarias hay 130 especies. Efectivamente. Yo les había comentado, yo puse una interrogación, pues aquí se ha equivocado esta cifra. No, efectivamente, como también se verá en el vídeo, somos unos afortunados, porque Canarias tiene una biodiversidad que es reconocida, tiene una cantidad de especies propias, tanto de animales o insectos en este caso, como también de flora y de especies vegetales, que hacemos envidia a muchos territorios. Y en el caso específico de las abejas, tenemos 130 especies censadas, aunque se siguen descubriendo más. Entonces ese número seguramente en los próximos meses cambiará. Sabemos que hay una investigación en curso por parte de la ULL, por el Departamento de Edafología. Que es la Universidad de La Laguna. Exacto, perdón, la Universidad de La Laguna, efectivamente, con Carlos Ruiz, que es un poco la persona que está a cargo de esta investigación, y 50 de estas especies de las 130 que de momento están censadas son únicas en Canarias, o sea, son únicas, perdón, de Canarias. No sí, porque yo ayer tuve precisamente una apicultura ecológica, apicultora ecológica, exacto, sí. Y me comentó de la abeja canaria negra. La abeja negra canaria. La abeja negra canaria. Es la única dentro de las especies de abejas de Canarias que produce la miel. Es la única abeja melífera. Claro, es decir, que hayan 130 especies no significa que todas produzcan miel. El 98% de esas especies vive en solitario. Pero no significa que no sean importantes. No, son fundamentales e indispensables. Claro, la producción de miel en el ámbito del ser humano, pues obviamente nos ofrece un servicio más directo. Nosotros consumimos ese producto, tenemos otros productos que también derivan de la misma miel o del trabajo de las abejas. Entonces, claro, en ese caso es una ganadería a todos los efectos, mientras que las abejas silvestres no vemos lo que hacen, pero su papel sigue siendo indispensable y fundamental para esos servicios ecológicos de los que hablábamos. Que ayer lo decía, que por cierto, si sabes que algunas veces hay pequeños enjambres que se ponen en un lugar de tu casa, en el jardín, buscando un refugio, no hagan nada, no les metan fli, no las dejan tranquilas, llaman por teléfono, pues buscan al 112 incluso, que ellos tienen también el listado y las recogen y se las llevan, es decir, no las maten. Es una competencia. Yo sé que asusta un poco, pero relajarse, no acercarse. Exacto. Y llamar por teléfono. No, y además las abejas, a ver, en el caso específico de la abeja negra canaria somos muy afortunados, porque la abeja negra canaria es extremadamente mansa, es una especie local que no ha necesitado defenderse de depredadores durante los miles de años en los que se encuentra en la isla, y por tanto es una especie que sí se mantiene su raza pura, es una especie muy mansa. Entonces, me sumo a tu mensaje de que no nos asustemos si vemos, pues eso, un enjambre silvestre en nuestro jardín o en nuestros espacios, sino simplemente de contactar. Normalmente son los apicultores que luego vienen a recoger ese enjambre. Sí, pero llamando al 112, que ellos tienen, o las policías locales, ellos tienen los teléfonos. Claro, porque ese estudio ya está terminado, el estudio este que ustedes están haciendo. No, el estudio tiene una duración de 2 años, empezamos en noviembre del 23 y terminamos este noviembre de 2025. Para decir que, claro, que hay que recoger, porque después también hablan de las amenazas, que también hemos hablado un poquito, pero que hay muchas. Las amenazas, sí, lamentablemente hoy en día los polinizadores se encuentran en una situación bastante preocupante. Tenemos amenazas de muchos tipos en realidad, todas de una manera o de la otra vinculadas con la acción del ser humano, porque de por sí el cambio climático también es una consecuencia de nuestro impacto en el medio natural. Entonces, por un lado tenemos el impacto de las sequías y las olas de calor o los incendios forestales en todo lo que puede ser la disponibilidad de recursos alimenticio para estas especies. En el caso de las olas de calor y de las sequías, pues eso afecta a la floración o al ciclo natural dentro de lo que son las estaciones de Canarias, y eso claramente genera una confusión para las especies, que si están acostumbradas a tener alimento en el mes de marzo y este año el mes de marzo es muy seco, pues ellas se encuentran también en un momento crítico para su ciclo. Pero ahí nosotros realmente empujamos mucho en el mensaje de que la abeja negra canaria es una especie que se encuentra en las islas desde hace miles de años. Eso significa que tiene una adaptación a lo que es el entorno natural de Canarias. Eso significa que tiene una adaptación a su floración y ella es capaz de regular sus poblaciones según el momento del año. Entonces es importante conservar y proteger esa diversidad genética que tenemos en las islas sin que se pueda generar una hibridación por intentar incrementar la producción del sector apícola. Bueno, pues ya saben, hay que proteger toda la biodiversidad, que aunque pensamos que un bichito es minúsculo, incluso a veces que ni los vemos, existen, solamente hay que fijarse bien y lo importante que hace. Y es un mundo fascinante. Eso pues nada, Leticia, muchas gracias, ya te tendremos por aquí ya cuando esté terminado, o vienes otra vez. Claro que sí. Para seguir hablando.
Nosotros les vamos a dejar con ese spot de un poco que se empezaba a emitir ayer precisamente por el Día Mundial de las Abejas, para ver la importancia que tienen pues todos estos animalitos. La abeja maya la verías tú, ¿no? La abeja maya la conocemos todos. Hizo mucha buena, ese tipo de series acercan las personas a un mundo que es muy desconocido, sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues nosotros les dejamos con este vídeo y continuamos en el magazine. Recuerdo aquellos años en los que mi abuelo me llevaba a los carnavales. Me disfrazaba siempre de lo mismo. Él era apicultor y me hablaba de las abejas como unas heroínas de la naturaleza, porque gracias a ellas y a otros insectos, las islas conservaban una riqueza natural increíble. Decía que éramos unos privilegiados por vivir en Canarias. ¿Qué te pasa, Yeya? ¿Estás triste? Sí, estaba recordando. ¿Ves esto de aquí? Es mi disfraz de abeja. Un bichito maravilloso que existía cuando era niña. Ayudaban a cuidar nuestras plantas, los animales, los bosques, la agricultura y los alimentos de nuestra tierra. Mi abuelo tenía la de siempre, la abeja negra canaria. Decía que era una abeja tranquila y pacífica y que solo picaba cuando se sentía amenazada. Por eso no se ponía ni guantes para abrir sus casitas, que se llamaban colmenas. De sus panales salía un alimento exquisito, una dulce miel que desayunábamos todos los días. Algún día tú podrás producir miel igual que lo hago yo y que lo hacía mi abuelo antes que yo. Y así generación tras generación hasta llegar a los mismísimos aborígenes, nuestros antepasados. Pero todo cambió muy rápido. Cada vez hacía más calor. Dejó de llover. Se incendiaron los bosques. Entraron nuevos insectos que perjudicaron a nuestra abeja. Y entonces todo fue a peor. Porque menos colmenas significó menos plantas. Y eso a su vez, menos alimento para las abejas, que se volvieron más agresivas. Mi abuelo tuvo que empezar a usar guantes y de repente el bichito desapareció. ¿Y ahora qué va a pasar, Yeya? Yeya. Abuelo, he tenido una pesadilla. No me gustó nada, era horrible, horrible. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.